Pero si fuera por la caja, anduviéramos con un perro y anduviéramos sin dientes. Menos Estado, más prosperidad. Menos Estado, más riqueza. Menos pobreza. La desigualdad para mí es una virtud. Para mí no es un pecado. En el colegio enseñan como materia el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es una palabra inventada por zurdos para tratar de descalificar a los liberales. Y también llaman que todo es neoliberal. Llaman a Chávez liberal o neoliberal, que es ridículo. Bienvenidos a Ruge la Libertad. Yo soy José Vindas y el día de hoy hablaremos sobre la Caja Costarricense del Seguro Social, hablaremos sobre la reducción de la pobreza en Argentina y también sobre la agenda Viva Costa Rica. Los invitamos a quedarse con nosotros. ¡Viva la libertad, carajo! En Despabilados Estudios estamos listos para hacer realidad tus ideas en la producción audiovisual. En nuestros estudios, la creatividad fluye, convirtiendo tus conceptos en proyectos excepcionales. Con equipos de alta calidad en cámaras, luces y sonido, te ofrecemos grabaciones profesionales. Ya sea para podcasts, videos publicitarios o contenido para redes sociales, Despabilados Estudios es la elección perfecta. Contáctanos y descubre cómo podemos llevar tu visión al siguiente nivel. Bienvenidos a un episodio más de Ruge la Libertad. Aquí en Ruge hablamos de libertad, respetamos las opiniones y nos autopercibimos como nos da la gana. Muy contentos de estar nuevamente con ustedes. Y bueno, el día de hoy tenemos unos super invitados. Voy arrancando con don Eric Rodríguez Steller. Don Eric es economista, es abogado y exdiputado también. Bienvenido, don Eric. Muchas gracias, un placer estar por acá y bueno, qué dicha que se nos cuajó esta oportunidad. Sí, nos costó. Pero bueno, ¿verdad? Pero se logró. Se logró, bueno. De veras nos alegra mucho que esté con nosotros. Y me acompaña también Iván Cerdas. Iván es asesor legislativo, es estudiante también. Y bueno, bienvenido, Iván. Muchas gracias por invitarme. El día de hoy vamos a tocar unos temas muy importantes. Y el primer tema que vamos a tocar, tengo que confesar que es un tema que la verdad me gusta mucho, me apasiona, me atrae y es la caja. Entonces vamos a hablar de cargas sociales, ¿verdad? Y otros temas relacionados. Entonces los invitamos a ver este video y regresamos a comentarlo con los invitados. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, correcto. Costa Rica tiene las cargas sociales más altas en comparación al resto de países que integran la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, es decir, la OCDE, y es que justamente hay muchísimas personas en nuestro país que en estos momentos no pueden cotizar para un seguro de salud y tampoco están cotizando para su pensión. Las elevadas cargas sociales han generado un mercado laboral dividido entre la formalidad e informalidad, y así lo advierten los expertos. Tenemos años, la verdad, señalando la importancia de reducir las cargas sociales en Costa Rica. Los datos de la OCDE demuestran cómo la carga para los empleadores es una de las más altas de los países OCDE. El país aún tiene retos y es que Costa Rica figura entre los países con mayores cargas sociales, con un 26,6% aportadas por el patrono, mientras que en otros países es del 12% según la OCDE. Muchas personas cuando valoran colocar algún tipo de inversión en el país, justamente tienen que cruzar cuánto le va a costar cada empleado, y en este caso el empleado cuesta salario más 26,6% mensual. Y es que recordemos que Costa Rica tiene un régimen solidario, porque los aportes no solo van destinados a la pensión y al seguro, sino que también va una parte al IMAS, al INA y al Banco Popular, lo cual es cuestionado por los sectores, entre ellos la Cámara de Comercio, quienes aseguran que debería financiarse por presupuesto nacional. El tema de la informalidad definitivamente viene a estar argumentada con una carga social muy alta, donde tenemos hoy prácticamente un 40% de las personas que trabajan que están alejadas de la Caja Costarricense de Seguro Social. En total, el aporte de contribuciones es de un 36%, sumando la del patrono y la del trabajador. Bajarlas puede permitir la creación de empleos formales y así lo advierte la OCDE. Sin duda es muy alta, ¿verdad? En eso sí estamos muy distintos a los indicadores de la OCDE, ¿verdad? Hay una relación directamente proporcional, ¿verdad?, entre las cargas sociales y la informalidad laboral. Comerciantes señalan que es necesaria una reforma a las cargas sociales,
Esto debido a que hay más de 800.000 personas en el país bajo la informalidad laboral, ya que muchos de estos trabajadores independientes no les alcanza el dinero para cotizar. Y sobre este tema, la OCDE en reiteradas ocasiones ha hecho un llamado a nuestro país para que se disminuyan las cargas sociales, esto por la informalidad laboral que está en prácticamente un 40% y esto definitivamente perjudica muchísimo a esta población laboral. Ok, estamos de vuelta. Como decía en la introducción, a ver, el tema de la caja, yo sé que es algo súper amplio, ¿verdad? Me gustaría tal vez comenzar con una primera pregunta. Vamos a ver, comencemos con don Eric. Don Eric, ¿a usted le parece justo que sea obligatorio que haya que aportar un porcentaje tan alto de los salarios? Y como hablábamos hace un rato antes de comenzar, que sea de forma obligatoria, o sea, ahí no hay algo, digamos, de que sea voluntario, ¿verdad? O de que sea, digamos, el deseo de la gente, cuando tenemos un sistema de salud colapsado y que no está dando la talla para lo que se requiere. Mire, nada de lo que es bueno puede ser obligatorio. Eso es lo primero que nosotros tenemos que plantear. Era lo mismo que nos decían, por ejemplo, nada más hago este paréntesis ya para ahondar en el tema, que nos decían con el bendito ICE. Alguien llegó hasta decir que el ICE era la mejor institución de todo el mundo. Abrimos el mercado, sí. Ya no es obligatorio comprarle solo al ICE, y el ICE ahora lo que tiene es alrededor del 40, poco menos del 40% del mercado. Porque la gente puede decir una cosa, pero no juzguen a las personas por lo que dicen, sino hay que juzgar a las personas por lo que hacen. Y entonces cuando uno ve, por ejemplo, en el caso del ICE, un monopolio creado por ley en este país estatista, ¿verdad? Que se le dio la oportunidad de elegir a la gente, la mayor parte de la gente ha elegido no estar con Colby o no estar con el ICE. Igual en la caja, mire, yo le doy un ejemplo. Los que usamos anteojos y los que tenemos dientes, es porque lo hemos pagado del bolsillo de nosotros o nuestras familias han hecho un sacrificio. Así es. Pero si fuera por la caja, anduviéramos con un perro y anduviéramos sin dientes, definitivamente. ¿Verdad? O sea, esto es terrible. Y la caja, lo otro que hay que entender es que la caja no es una institución de caridad. Si uno se va, bueno, yo siempre he venido diciendo que este país tiene 85 años de vivir en el estatismo, ¿verdad? Si uno se pone a analizar los años 50, nosotros teníamos, y 60, teníamos un Producto Interno Bruto per cápita más alto que Corea, que Singapur y que otros países. Entonces, o algo han hecho ellos muy bien, o algo hemos hecho nosotros muy mal. No hay duda que ellos han hecho muchas cosas buenas, pero no hay duda que 85 años de estatismo, lo único que nos han hecho es condenarnos al subdesarrollo. Y eso es lo que ha venido pasando. Bueno, ¿qué pasa con la caja? Generalmente uno paga un seguro por fuera. Mire, no es posible que para dar una cita de mamografía, y lo digo en el caso de mi familia y de mi esposa, a usted le estén dando una cita para más de un año. Por lo menos 6 meses, por lo menos. Mientras se hacen la mamografía y le dan los resultados, espérese otros 6 meses. Cuando usted en el sector privado, si usted lo ve por el modelo tarifario de la caja, que dicho sea de paso no sirve para nada, porque está súper desactualizado, ¿verdad? Pero si usted lo ve por el modelo tarifario de la caja, es mucho más caro ese procedimiento en la caja que lo que se hace por fuera. Y por fuera, una mujer va, se hace la mamografía y sale con el resultado debajo del brazo, bueno, ni debajo del brazo, porque automáticamente se la envían al teléfono. Sí, digital. Entonces, ahí no hay ningún problema. Entonces, el problema es este. ¿Qué pasaría en la caja si le dijeran, en vez de darme ese 12% que pagamos los trabajadores aproximadamente, yo dejo que usted elija a quién se lo da? Y el otro concepto que hay que tener muy claro aquí es que la caja no nació para dar servicio. La caja nace, como su nombre lo indica, como un seguro. Y esto es otra cosa que quiero retomar. O sea, la caja no te da caridad. La caja es cara y usted está pagando por un servicio caro. Entonces a mí me hace gracia porque la gente dice, ay, ve al parto, si yo me lo hubiera hecho por fuera, me cuesta 4 o 5 millones en la clínica tal y en la clínica tal otra. Sí, pero ¿cada cuánto utiliza usted la caja y cuánto le ha dado todo este tiempo? O sea, es la gente, muchos, que le están cambiando una gran cantidad de dinero por una chupa chups y salen contentos porque les regalaron la chupa chups. O sea, sencillamente es un sistema, es una estafa en este momento la caja.
¿Por qué? Porque hay que hacerse intervenciones por fuera. ¿Y por qué otra cosa? Porque el sistema piramidal de Ponzi de la caja en cuanto a pensiones es una estafa donde no sabemos, tal vez yo tenga 10 años de pensión y después no sé a qué me voy a dedicar, tal vez a indigentar, porque no sé qué voy a hacer ya con más de 65 años. Es terrible que la caja le diga a usted cuántas cuotas tiene que tener usted para pensionarse, a qué edad tiene que tener usted para pensionarse. Y claro, aquí hay un problema, y perdón porque yo me extiendo mucho, pero aquí hay un problema más serio, que es que la Sala Constitucional había dicho que la pensión es una expectativa. O sea, los magistrados no saben ni dónde están parados, porque la pensión es una expectativa, es un ahorro. Eso ahorro y es su plata. Entonces, si yo quiero pensionarme, yo tengo 56, si yo quiero pensionarme dentro de 2 años, es mi problema ver cuánto me queda la pensión, porque ha sido mi plata. Y me hace gracia también cuando uno ve ese tipo de videos y dice que la caja es solidaria. ¿Qué significa solidario? Nada de lo que es obligatorio es solidario. O sea, solidario es que a mí se me antoje pasar por la Avenida Central y darle 1.000 colones a alguien que yo considero que le voy a dar 1.000 colones. Eso es solidaridad. Solidaridad es que si yo veo una familia en necesidad, me nace voluntariamente irle a dejar un diario a su casa. Eso es solidaridad. Pero desde el momento que usted lo está obligando, eso es una obligación. O sea, un impuesto es porque se impone, precisamente, porque es obligado. Entonces, la caja ni es solidaria, ni es universal, y prueba de ello es que un 40% de las personas no están aseguradas. ¿Por qué será? Bueno, obviamente, porque la caja sigue siendo muy, muy, muy cara y no brinda los servicios que tiene que brindar a una población como la de ahora, porque se basaron precisamente en donde había unas grandes tasas de natalidad y poco, ¿cómo se llama? Y las altas tasas de mortalidad, si se quiere, y una esperanza de vida menor. Ahora más bien tenemos muy pocas tasas de natalidad, la pirámide se ha invertido. Así es. Muchísima gente que vamos a hacer de la tercera edad próximamente, ¿verdad? Y la caja no está cumpliendo con eso. Entonces, definitivamente, nadie sabe mejor gastar la plata que aquella persona que se la ha ganado. Pero esta gente nos quiere venir a decir a nosotros que ellos saben mejor cómo administrar nuestro dinero que nos hemos ganado con nuestro esfuerzo. Sí, hay un par de comentarios con lo que está diciendo usted, don Eric. Es muy interesante porque al final los servicios de salud, igual que educación, igual que seguridad, por ejemplo, digamos que los terminamos pagando doble, porque me lo rebajan directo del salario, pero yo termino pagando también el seguro privado por aparte. Eso por un lado. Y también, muy interesante tal vez, remarcar eso de que la gente sigue hablando de que es un sistema gratuito. O sea, yo creo que en estos espacios, ¿verdad? Y en los foros a los que vamos y hay organizaciones, ¿verdad? Que hacen, digamos, eventos educativos, por ejemplo, hay que empezar a hablar las cosas como son. Nada es más caro que lo que el Estado da gratis. Nada es más caro que lo que el Estado da gratis, recuérdenlo. O sea, definitivamente, si seguimos hablando de que es algo gratuito, no vamos digamos que no vamos a poder salir de ahí, ¿verdad? Nos vamos a meter en una espiral porque es algo gratis, entonces ni siquiera se puede criticar, ¿verdad? Ahora, Iván, me gustaría tal vez simulando un poco, ¿verdad? Si usted estuviera en la junta directiva de la caja, ¿qué haría? ¿Verdad? Digamos, en función de hacer eso, yo sé que está mal dicho, pero de hacerlo más eficiente, hacerlo más pequeño, hacerlo más rápido, siempre pensando en el ciudadano, ¿qué haría usted? Bueno, es que eso es como que me diga, ¿qué haría yo si estuviera en la junta directiva de Recope o de FANAL, sí. de cualquier institución pública? Ajá. La caja, por ser un tema de salud, no se puede hacer tan sencillamente como, bueno, se cierra, se privatiza y fin del tema. La caja tiene que hacer 2 cosas principales. 1, no puede tener la obligatoriedad de estarle pagándole el seguro. No se puede hacer. Y 2, tiene que volver a hacer lo que era. Una caja. La Caja Costarricense de Seguro Social. No esta administración pésima que se tienen con los EBAES, con los hospitales, que, o sea, prácticamente ya hasta la cuarta se ha vuelto una Contraloría de Servicios, porque todos los recursos de amparo que llegan es por la caja. No es posible que este país ya, o sea, sigamos con las mismas ideas del siglo XX, de esas ideas socialistas, zurdas, de que todo lo tiene que hacer el Estado, que don Eric lo toca siempre y a mí me encanta cuando don Eric habla de esto, que es el estatismo. ¿Qué es el estatismo? La creencia de que el Estado tiene que hacer todo, porque el Estado tiene que trabajar para el ciudadano, pero lo que termina pasando es que el ciudadano termina trabajando para el Estado, no el Estado sirviendo al ciudadano. Sí, se sostiene la burocracia. Exactamente, se sostiene burocracia y vemos todas las ineficiencias. Y a mí me parece tan ridículo el tema de la autonomía. Es muy controversial decirlo, porque se defiende la caja, se defiende las universidades, se defiende todo. Discúlpeme, pero lo único autónomo que debería existir es el sector privado, porque el sector privado se gana la plata.
¿Cómo es posible que usted que usted le llegue a los ciudadanos, les exige que paguen impuestos, que paguen cargas sociales, que paguen 1.000 tributaciones que se le paguen al Estado, que se le exija obligatoriamente, y a cambio se estén dando esos servicios? O sea, digamos, el dinero se le da a las instituciones públicas y pueden hacer lo que les dé la gana. O sea, porque eso es la autonomía, que me pueden quitar la plata, pero yo no puedo decir, o sea, un momento, ¿por qué le están dando esos salarios a las universidades públicas o la caja o esto? Porque hay tantos administrativos, porque hay tantas ineficiencias. Si el gobierno quiere hacer algo, si la Asamblea Legislativa quiere hacer algo, no. O sea, la cuarta dice, no, es que eso es autonomía. La autonomía de las instituciones públicas. Disculpe, pero qué cosa más ridícula que las personas que están contribuyendo y los representantes de esas personas que están contribuyendo no pueden decir nada respecto a cómo se gasta la plata en esas instituciones. Eso es ridículo. Entonces, a corto plazo, lo que se tiene que hacer es precisamente lo que se hace en muchos países, y es que por medio de licitación, Lo de la subcontratación. exactamente, y que se empieza a tercerizar muchos de esos servicios y volvamos a un sistema donde sea solamente un seguro y yo pueda ir a donde a mí me dé la regalada gana con ese seguro, a cualquier farmacia privada, clínica privada, lo que sea privada, porque así es como se hacía antes. Y ya luego este sistema se ha mutado en el adefesio que tenemos hoy. Y ahora sí, o sea, muchas personas dicen, bueno, es que en otros países no tienen eso, o nosotros deberíamos estar agradecidos. Vamos a ver, agradecidos uno cuando realmente se dan las cosas de gratis. Si realmente alguien lo ayuda a uno. Es que se está pagando para un mejor servicio, porque no es gratis. Sí, agradecido con sus papás. Sí, con agradecido la familia, con, sí, muchas gracias, con los papás, con la familia, o sea, sí, con caridad privada, pero vamos a ver, es que, y hablando un poquito también de las universidades públicas, sí, vamos a ver, la caja de las universidades públicas y las instituciones públicas en general, vamos a ver, ¿dan un servicio bueno? Sí, supongo que sí. Las universidades públicas tienen un estándar alto. Tenemos el mejor sistema de salud de Centroamérica. Pero usted se pone a ver lo que se le está dando en dinero. Sí, se le mete demasiada Se plata. le mete más bien. demasiado para lo que se está dando. O sea, entonces, yo creo que era como 6 millones por estudiante que se gasta en la Universidad de Costa Rica. ¿Eso se ve? Pues yo digo que no. Definitivamente, o sea, no, o sea, es como que usted vaya a un supermercado, pague para 2 kilos de carne, le den medio kilo de carne y dice, no, usted tiene que ser agradecido por lo que usted... No, perdón, eso no es lo que se está pagando. O sea, lo que nosotros deberíamos estar viendo es un sistema muchísimo más moderno. Y el modelo actual que nosotros seguimos no funciona ni siquiera en los países más desarrollados. Porque usted ve Canadá y están teniendo el mismo problema. Canadá, un país de primer mundo con gran riqueza, están teniendo las mismas listas de espera e incluso se está dando el tema ya, porque ya la eutanasia es legal, de que los adultos mayores les están diciendo, ay, vieras, es que esta cita está para 1 o 2 años. ¿No prefiere morirse ya? Eso es lo que están haciendo en Canadá. O sea ve qué inmoralidad te estamos viendo ahí. Inglaterra está pasando cosas similares con el NHS, pero nosotros seguimos aquí pegados en el siglo XX cuando vemos que países de primer mundo no están logrando que este modelo funcione y nosotros aquí seguimos insistiendo. Eso no es solidario. Eso es ridículo. Y si realmente nosotros queremos ayudar a las personas para que tengan salud, lo que se tiene que hacer es lo que funciona, no lo que suena bonito en papel. Sí, hay algo que me llama mucho la atención y lo vimos ahí en el video, y es que cuando una persona va a invertir, igual se tiene que tomar en cuenta toda la estructura de costos, ¿verdad? No es nada más que yo diga, y me pasó a mí hace algunos años, ¿verdad? Yo tuve una empresa donde le vendía servicio a una empresa en los Estados Unidos. Entonces yo cuando hacía los números yo decía, ok, yo voy a contratar a un agente de call center que va a ganar, voy a suponer, digamos que $1,000 al mes. Y no es solo eso. Cuando yo hablaba con la gente de Estados Unidos me decían, pero es que no entendemos los adicionales que usted está cobrando. Y claro, si yo contrato a una persona que gane 1,000, no me cuesta solo esos 1,000. Entonces viene un inversionista, digamos, de los Estados Unidos, ¿verdad? Que es un país, ¿verdad? Que, de donde se reciben, ¿verdad? Ese tipo de, digamos, de inversión, ¿verdad? Y de grupos, y se convierte en algo muchísimo más caro, ¿verdad? Me gustaría, don Eric, que me contara usted, que fue diputado, ¿se puede hacer algo desde la Asamblea Legislativa como para poder arreglar, reformular? Bueno, ahora fuera de cámaras hablábamos del tema de que se tienen que discutir esos temas, ¿verdad? Para que la sociedad los entienda y todo, pero ¿se puede hacer algo
como para que se presente alguna mejora o nos devuelvan un poquito de libertad a los ciudadanos? ¿Cómo ve usted el tema? Muy difícil, le voy a decir por qué. Porque diputados liberales llegan muy poco al Parlamento. O sea, la mayor parte de la gente que está ahí sigue creyendo que el Estado, no sigue creyendo, no, el Estado para ellos es su Dios. ¿Ah? Dios con minúscula. Y entonces ellos no van a cambiar absolutamente nada de eso. Lo segundo es que la autonomía administrativa y financiera de la Caja Costarricense de Seguro Social está dada por constitución política. Entonces habría que hacer una reforma constitucional. Y aún haciendo una reforma constitucional, no me extrañaría que la Sala Constitucional salga diciendo que la reforma no es procedente o la misma reforma sería inconstitucional porque le quita potestades a la Caja y que más bien debe dársele más potestades a la Caja. Entonces, yo pienso que aquí lo primero que hay que hacer, y conste que este gobierno no es santo de mi devoción, es ver cómo están las elecciones de los magistrados de este país. O sea, aquí definitivamente hay que hacer un cambio radical de esos magistrados estatistas. Yo le decía a usted, fuera de cámara, por ejemplo, que la Sala Constitucional ha dicho que la pensión es una expectativa. O sea, ahí denota que no saben, pero nada de finanzas, nada de actuariado, nada de economía, no saben lo que es valor presente y valor futuro, ni siquiera saben qué es un ahorro, porque las pensiones son un ahorro. Entonces, mientras sigamos con este asunto en materia ambiental, que limita tanto a las empresas, en materia de salud, en materia de derechos humanos, que le han puesto como 1000 derechos humanos, cuando solo hay 3 derechos humanos fundamentales, que son la propiedad, la libertad y la vida. Y punto. Esos son los únicos 3. El resto, que el derecho al agua alguien lo tiene que pagar, el derecho a la vivienda alguien lo tiene que pagar, el derecho a otro trabajo, alguien tiene que generar ese trabajo. Entonces, el problema de la Sala Constitucional es que le dice a usted, mire, es que usted tiene un derecho a la salud y no se lo pueden violentar, pero no le dicen a la Caja de dónde va a sacar la plata para solventarle a usted cuando usted no es asegurado. Entonces, este es un problema terrible que nosotros debemos de tener esa gente ahí. Y que dicho sea de paso, los magistrados son los políticos más estables y mejor pagados de este país, porque a mí me hace gracia, cuando uno está en la Asamblea Legislativa, la prensa anda buscando hasta qué hace uno en su vida personal para caerle encima. Pero con los magistrados nadie se mete. Usted ve que en la prensa nadie se mete. Entonces, es muy curioso porque esos políticos, yo había planteado un proyecto de ley para que la reelección de magistrados fuera por una única vez. Y la Sala dijo que yo, bueno, me trató muy mal la Sala, muy elegantes para tratarlo a uno, bueno, los magistrados, pero diciendo que eso era una atrocidad, porque ellos eran operadores jurídicos. No, cuando andan ahí, no andan, pero sí andan de otras maneras. Por los sinuosos pasillos de las curules, esos son políticos porque andan pidiendo votos. Y dígame usted, en la historia de este país, ¿cuál magistrado se le ha impedido reelegirse? Bueno, ellos dicen que no es reelección, porque no es reelección como tal, porque no existe, sino es continuar en el cargo. Pero se ocupan 38 votos. Ah, bueno, esa era otra propuesta mía, que no se ocupen 38 votos para reelegirlos, entre comillas, sino, para echarlos, perdón, sino que también se ocupen 38 votos para reelegirlos. Entonces, obviamente que eso no les va a gustar. Son los mejores pagados, son los más estables. Hay gente que llega a magistrado y se pensiona siendo magistrado. Y definitivamente le han hecho flaco favor a este país. O sea, yo pienso que todo ese tipo de estructuras hay que cambiar, pero definitivamente hay algo interesante en todo esto, que también uno puede hablar, y yo sé que aquí me puede caer un montón de gente, sobre las famosas juntas directivas de las instituciones. Son necesarias las juntas directivas. Hay un proyecto de ley de referéndum de la Caja para que el presidente de la Caja lo nombren en una elección ciertos gremios y no lo nombre el Poder Ejecutivo. O sea, hay algo interesante. ¿Por qué los sindicatos tienen que estar metidos en la junta directiva de la Caja Costarricense de Seguro Social? ¿Quién dice que los sindicatos son los representantes de los trabajadores? La mayor parte de los trabajadores no estamos sindicalizados. Gracias a Dios. Sí, entonces, es una porción muy pequeña. Y habría que preguntarse, ¿cuál es la razón de las juntas directivas? Porque a mí me late, digo yo, que Pepe Figueres tenía muchos favores que pagar y cuando creó todo ese montón de instituciones,
bueno, que la caja la crió Calderón Guardia, y criaron precisamente juntas directivas, era para pagar favores políticos y que cupiese más gente en todo ese tipo de instituciones. ¿Es necesaria una junta directiva? ¿O sería un gerente ejecutivo nombrado por el Poder Ejecutivo el que tendría que estar ahí? Bueno, ¿esto riñe con la autonomía o no riñe con la autonomía? Me parece que ese es el tipo de discusiones que deberíamos de estar dando ahora. Ese es el tipo de discusiones que se tienen que llevar. Pero aquí preferimos seguir creando cantones, seguimos pretendiendo que el quijongo sea símbolo nacional, que el oso perezoso, y en la legislatura pasada, hasta, que no me oiga doña Aida, hasta crearon la Agencia Espacial Costarricense. Por supuesto, Entonces, ¿cómo no? las grandes discusiones de las grandes transformaciones de este país se han quedado en el tintero. Y el señor que dijo que se iba a comer la bronca, lo que vino fue a hacer broncas, pero no se ha comido ninguna. Sí. Bueno, yo creo que es, como decía al inicio, es realmente un tema súper amplio. Cuando uno habla de la caja puede hablar, yo no sé, 6 o 8 horas sin parar, ¿verdad? Pero bueno, yo creo que ha estado buena la discusión inicial. Y me gustaría tal vez, Iván, aprovechando que ya don Eric hacía este aporte, quizás un comentario de cierre para cerrar el segmento. Bueno, cuando uno ve a uno de los padres de ese sistema de la caja, que dice, no, la caja es lo mejor, hay que atenderse a la caja. Cuando uno ve a una persona así, que es José María Figueres, de quien estoy hablando, irse a atender a la bíblica con una operación muy delicada, ahí es donde uno ve, bueno, usted es de los creadores de ese sistema y usted se está atendiendo en el privado, pero usted nos está mandando a todos los demás a ir al sector público a atendernos. Sí, ni ellos mismos creen en el sistema. O sea, perfectamente la caja podría estar, o sea, podría ser un seguro sencillo, ya, vaya, atiéndase al privado, yo se lo pago, punto. Así es como debería de ser. Yo creo que hoy el estatismo, esta ideología de alabar al Estado es de las cosas más peligrosas que tenemos en Costa Rica, porque no se puede criticar, no se puede decir nada sin que le digan que es que uno quiere que todos los pobres se mueran, es que usted no es solidario, es que usted no, es que no es lo que suena bonito, es lo que sirve. Y si usted en serio le importa a las personas, hay que ver qué sirve, aplicarlo para que se dejen de morir tantas personas, que hoy eso es lo que estamos viendo en Costa Rica. Sí, completamente de acuerdo. Cualquier crítica es de facho para arriba, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que hay mucho que estudiar, mucho que leer, y como estábamos hablando, hay un montón de países que han tenido éxito. Entonces, como decía don Eric, quizás hay que voltear la mirada hacia esos países, ver qué han hecho y replicar acá. Entonces, bueno, muchísimas gracias, y los invitamos a seguirnos en redes sociales. Recuerden, si quieren comprar uno de los artículos que están viendo en este momento en la pantalla, ahí les vamos a dejar los links en la descripción del video para que los compren y nos ayuden con el financiamiento de Ruge la Libertad. Y los invitamos a que se queden con nosotros. Ya regresamos. Su nombre es segundo, pero cuando tiene que pensar maneras de ahorrar, se convierte en el primero. Ay, segundo, no nos emociones. Si buscas un truco para ahorrar, mejor busca en Amazon. Con Amazon, ahorra en grande, sonríe en grande. Bueno, estamos de vuelta aquí en Ruge la Libertad. Muchas gracias por su compañía. Y bueno, en este bloque vamos a hablar de la reducción de la pobreza en Argentina y la fórmula que se ha utilizado allá. ¿Será algo que se puede utilizar en este país? ¿Será algo que se puede replicar en otros lugares? Bueno, los invitamos a ver este video y regresamos a comentarlo acá. Asimismo, la economía argentina ha experimentado una notable recuperación en los últimos meses, alcanzando niveles previos a la crisis y reduciendo la pobreza a mínimos de los últimos 2 años. Según datos recientes, la tasa de pobreza, que alcanzó un pico del 54.8% en el primer trimestre del 2024, descendió al 34.8% en el último trimestre del mismo año. Este avance se atribuye a una serie de reformas económicas implementadas por el presidente Javier Milei, quien asumió el cargo en diciembre del 2023. Entre las medidas adoptadas se incluyen recortes significativos en el gasto público, reducción de subsidios y desregulación de diversos sectores económicos. Estas políticas han logrado estabilizar la economía, reducir la inflación y fomentar la creación de empleo. A pesar de estos logros, persisten desafíos importantes. Aunque la pobreza ha disminuido, aún afecta a una proporción considerable de la población, producto de décadas de gobiernos de izquierda y un modelo empobrecedor.
Pese a que las medidas de austeridad han generado críticas debido a su impacto en los trabajadores de la burocracia, la administración de Milei mantiene que estas políticas son necesarias para garantizar un crecimiento económico sostenible a largo plazo. En resumen, Argentina ha logrado una recuperación económica significativa en el último año, con una notable reducción de la pobreza y una economía que muestra signos de estabilidad y crecimiento. Bueno, estamos de vuelta. Ya hace rato no hablábamos de Milei, pero bueno, cuando hablamos de libertad, es bueno recordar los resultados que están teniendo en Argentina. Me gustaría, don Eric, que me cuente. Vamos a ver, la pregunta es la siguiente. ¿Es un milagro lo que está pasando en Argentina? ¿Es suerte o es realmente que funcionan las ideas de la libertad en la línea de reducir la pobreza, de fomentar la inversión? ¿Cómo ve usted esto? Bueno, hay dos cosas. Yo comulgo mucho con las ideas de Milei, obviamente, ¿verdad? En Argentina, que me parece, dicho sea de paso, que es el único presidente realmente liberal de América Latina. Otros se dirán liberales, pero no lo son. Y me parece que es el único que ha puesto el dedo en la llaga. Aquí repito la frase que la inflación es el impuesto más regresivo que existe. Y entonces, obviamente, cuando la inflación baja, la pobreza tiene que disminuir. Y aquí cito también la frase de Ronald Reagan cuando decía que la mejor política social era un buen empleo. Entonces, si usted crea empleo, obviamente, y usted no es el que crea empleo, perdón, el Estado no, yo siempre lo he dicho en todos los debates que digo, el Estado no es el motor de la economía. El motor de la economía es el empresario, es el sector privado, ese es el que da crecimiento económico, ese es el que genera empleo realmente. Y el empleo es lo que saca más a la gente de la pobreza. Ahora, hay que ver que el caso de Argentina, después de la era de los Kirchner y de Fernández, que también es kirchnerista, es que había que mejorar. O sea, es que ya peor no se podía estar. Ya lo dejaron arruinado. Entonces, hay dos cosas que se complementan muy bien. Uno, que después del kirchnerismo, ya más para abajo, ya no se podía ir. Y la otra es la llegada de un liberal como Milei, que realmente ha hecho las transformaciones respectivas. Y obviamente, cuando hablamos en esto, hablamos de una reducción de gasto público y una reducción del Estado, ¿verdad? El problema en Costa Rica, cuando crecimos con esta socialdemocracia, con las ideas cepalinas de Prebisch, allá por los años 60, ¿verdad? Lo que hicieron fue crear y crear y crear Estado. Y eso lo que provoca en términos económicos, bueno, para gringarme un poco, lo que provoca es un crowding out o estrujamiento de que obviamente si tenemos una pizza, entre más coma alguien, menos le va a quedar el resto. Y entonces, en ese segmento, en ese slice de pizza, entre más grande se le dé al Estado, menos grandes van a ser los slices para el resto de la población. Y estas ideas keynesianas, muy aplicadas por Liberación, por el PAC, digamos que con la unidad hubo se contuvo un poco, pero no tanto, porque siempre hubo estatismo, sin lugar a dudas, siempre se cayó en estatismo. Usted veía un expresidente con el que tengo buena amistad, que es con Miguel Ángel Rodríguez, pero aún así las medidas de Miguel Ángel Rodríguez, si usted lo ve, el Estado siempre creció y se crearon más instituciones. Que no se crearon tantas como en otros es diferente, ¿verdad? Pero lo que Milei está haciendo en Argentina es precisamente lo que nosotros deberíamos replicar. O sea, entre más pequeño sea el Estado, más plata le va a quedar a usted en su billetera. Y una vez más, nadie sabe mejor cómo gastar su dinero que usted. ¿Por qué el Estado? O sea, ese estatolatría que llaman ahora, ¿verdad? El ver el Estado como una deidad que nos diga precisamente cómo tenemos que gastar nosotros nuestra plata, ¿verdad? Hay formas de gastar dinero, y eso lo decía Milei también, que es el propio en uno mismo, el propio, que esa es la mejor forma que hay, ¿verdad? El propio en ajenos, que sería como ir a dar un regalo. Entonces uno va a buscar, salvo que se le case a alguien muy cercano, que cumpleaños a alguien muy querido, pero uno va a buscar darle el regalo más barato que se adapte a la situación, ¿verdad? Que se está dando. El otro es gastar el dinero público en cosas privadas, ¿verdad? Que eso lo hace mucho político, dicho sea de paso, ¿verdad? Y lo otro sería gastar el dinero público en cosas públicas. Entonces, es muy fácil ser caritativo con el dinero ajeno. Se lo digo, yo estoy en la Asociación de Exparlamentarios y ya empezaron con el asunto ahí de que por qué no dábamos ayuda solidaria. Para eso no se creó la asociación. Igual el Estado no se creó para hacer caridad, ¿ah?
Inclusive, cuando se habla ahora que se tocaba el tema de desigualdad, la desigualdad para mí es una virtud. Para mí no es un pecado. Gracias a Dios somos desiguales. El pecado es la pobreza. O sea, uno tiene que tratar de bajar la pobreza, de tener políticas que bajen la pobreza. Y repito, la creación de empleo es lo mejor. Y la creación de empleo lo hace el sector privado. ¿Y cómo hace uno para que el sector privado cree empleo? Bueno, uno lo que tiene que hacer es no obstaculizar el trabajo del sector privado. O sea, el 11º mandamiento es no estorbar. ¿Mm? Entonces, me parece que el Estado tiene que dejar de estorbar en muchas cosas. Lo que vemos en Argentina, más que un milagro, es las ideas que nosotros hemos venido predicando. Menos Estado, más desarrollo económico. Y eso es lo que tenemos que hacer en este país. Lamentablemente, para esto ocupamos una reforma del Estado. Y yo no veo a nadie impulsando reforma del Estado alguna. Sí, ahora con este último comentario, recuerdo que en algún momento lo hablamos con unos amigos y dijimos, uno no oye diputados que estén hablando de desregulación, ¿verdad? Incluso hace poco me di cuenta de un proyecto que venía a regular cierto precio de algo de las universidades privadas y yo cuando lo vi pensé, no, o sea, deberíamos al contrario, ¿verdad? De ir en una línea de más bien abrir el mercado, que los privados puedan tomar sus propias decisiones, como lo estaba mencionando Iván en el bloque pasado, pero bueno, ahora Iván, debería de aprender la socialdemocracia que nos ha gobernado este país por, como decía don Eri, ¿verdad? En los últimos 80 años, debería de aprender algo de lo que se está haciendo en Argentina. ¿Qué podría aprender? Sí, pueden aprender a dejar de postularse. Eso es... Dejen de participar en la política, háganse a un lado y dejen que los liberales arreglemos el país. Eso es lo mejor que pueden hacer. Mira, realmente el problema principal que estamos viendo es que no aprenden. La sociedad costarricense y en sí en Latinoamérica no aprendemos. Porque se intentan las mismas ideas una y otra vez, pero no funcionan. Lo que se está haciendo en Argentina es un caso espectacular. Yo me acuerdo en las elecciones de las PASO, que todos están diciendo, Milei saca 5%, 8%, con suerte queda tercer lugar. Y cuando se anunciaron los resultados y él estaba de primero, era algo de no creerse, porque realmente nunca ha habido un presidente realmente liberal en este continente, nunca. Y no solo eso, que en segunda ronda se tenía muchas dudas de si no se le iba a dar vuelta a la tortilla. Sí, porque él perdió, él quedó segundo lugar en la primera ronda. Ya luego él ganó el balotaje. Pero vea que yo incluso yo no digo que soy liberal, yo siempre digo que soy liberal, libertario, y lo dejo así. Porque ahora todos son liberales, él es liberal, Chávez es liberal, todos son liberales. Incluso en el mundo anglo, como en Canadá o en Australia, Estados Unidos, ser liberal es ser zurdo. Entonces yo siempre digo libertario, y que yo soy una persona que defiende las ideas de la libertad. ¿Qué se puede aprender de Argentina? Menos Estado, más prosperidad. Menos Estado, más riqueza. Menos pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Vea qué curioso. Yo lo conversé con uno de los diputados de allá, el hijo de Negas Lynch, una gran persona. Y él me contó cómo lo que por muchos años en Argentina lo que se ha hecho es regular los precios de los alquileres. Obvio, por supuesto, y en busca de solidaridad con los pobres para que puedan acceder a vivienda. Pero ¿qué fue lo que pasó? Bueno, se creó una escasez enorme y ahí nadie podía alquilar en ningún lado. Entonces, ¿qué hizo Milei? Bueno, Milei firmó un decreto, eliminó esa regulación ese control de precios sobre los alquileres y explotó la oferta y bajaron los precios. Entonces, vea como más bien en busca de querer hacer algo bueno, terminan más bien destruyendo todo y más bien afectando a los que más bien uno buscaba ayudar. Entonces, a veces menos es más. Y cuando se trata del Estado, cuando se trata de políticas públicas, menos es más. Más campo más espacio para que los empresarios, para que el sector privado, para que los ciudadanos puedan por su propia cuenta impulsar las medidas económicas que necesita especialmente una economía como Argentina, que lleva años. O sea, allá lo tienen muchísimo peor que acá. Considerando el enorme estatismo que había con el peronismo, con los Kirchner, incluso por mucho tiempo el bipartidismo ya era los peronistas que eran zurdos y la UCR que eran todavía más zurdos. Entonces allá, o sea, gracias a Dios en Costa Rica no nos ha tocado vivir la inflación que viven ellos allá, que
que llegó a pegar 30% al mes y para ellos la inflación está muchísimo más bajo de que llegó Milei, pero sigue altísima, que es como 3% mensual, que eso es lo que tenemos nosotros aquí en Costa Rica por año. Entonces, y sigue bajando porque las medidas que ha implementado Milei han ayudado demasiado para crear empleo, porque él implementó el RIGI, él implementó a través de la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, él ha implementado un montón de paquetes legislativos, decretos, que todos vienen a hacer lo mismo, achicar al Estado, menos regulaciones, menos impuestos, que eso es algo que aquí en Costa Rica el gobierno no ha entendido, porque sí entienden que hay que tener, bueno, no lo han logrado, pero por lo menos dicen que es importante tener un superávit financiero, tienen el primario, pero lo que realmente importa es el financiero. Allá ya lo tienen y lo han hecho cortando gastos, pero cuando ya lo tenés, no es para que metas impuestos como intentó hacer el ejecutivo de aquí, lo que se hace es más bien bajas impuestos, que ya en Argentina eso es lo que están haciendo. Entonces, bajas el gasto, bajas impuestos, bajas regulaciones, más bien empezás a recaudar más porque hay más riqueza en la economía. Hay más confianza. Hay más confianza, más inversión, entonces recaudas más, bajas más impuestos y así va sucesivamente, se vuelve un modelo donde puede llegar a tener los impuestos más bajos del mundo, que eso es lo que Milei está tratando de hacer. Sí. Hay algo que me llama mucho la atención ahora que Iván decía, o sea, yo sé que aquí somos liberales, libertarios y hablamos de libertad y es lo que nos gusta y es lo que sabemos que funciona, pero ya lo había dicho Milton Friedman una vez, ¿verdad? Cuando el gobierno toma un problema, normalmente lo que hace lo empeora. O sea, no es que se crea la institución de esto y entonces dentro de 4 años desaparece la institución porque se arregló el problema. No, y ahora dentro de 4 años está el asistente de esa institución y cuando te das cuenta, después de 80 años tenés 320 instituciones y no sabes muy bien qué hace cada una de ellas. Ahora, se habla mucho de que hay que enseñarle a la gente a pescar, ¿verdad? No hay que llevarles el pescado, sino hay que enseñarles a pescar para que cada quien resuelva su propio proyecto. Aquí les tengo una dinámica interesante. Ahora que vienen las elecciones, si ustedes fueran el presidente de la República, y sabemos que este país está gobernado por distintos sectores, ¿verdad? Poderes, etcétera, pero si fueran ustedes el presidente, ¿qué harían con el fin de reducir la pobreza? Ya tenemos, por ejemplo, esa referencia de lo que se está haciendo en Argentina, pero ¿qué harían ustedes? ¿Irían en esa dirección? ¿Qué otra cosa harían, don Eric? Bueno, hay varias cosas. Lo primero, la inflación está controlada en el país. Ahora tenemos inclusive la meta del Banco Central es 3% más menos 1 y estamos a un 1,5 puntos más o menos por debajo de esa meta de inflación. Entonces, en materia de inflación, me parece que la política monetaria debería seguir en esa misma línea. Me parece que ha sido una política del Banco Central responsable. Habría que ver lo de la tasa de política monetaria, si permite bajar o no bajar más y qué efectos podría traer esto en una expansión monetaria. Pero definitivamente, con 14.800 y pico, 15.000 millones de dólares en reservas, recuerde que usted lo que tiene que hacer para dolarizar es sustituir la base monetaria, no toda la oferta monetaria. Y entonces me parece que es un momento hermosísimo para dolarizar. Bueno. O sea, si de mí dependiera, lo primero que yo llego a hacer en este país a mí me dicen, ¿usted va a cerrar el Banco Central? Le digo, no, ahí van a quedar los museos, ahí van a quedar las superintendencias y va a quedar algunas otras cosas y va a haber gente que siga haciendo cuentas nacionales, que eso no sé si debería estar en el INEC, pero también con el INEC hay un problemón que mejor no me meto en ese asunto, pero nos vamos a quitar el asunto de que el Banco Central sea el que dirija la política monetaria de este país, y aún así usted puede hacer política monetaria. La gente cree que uno dolarizando no puede hacer política monetaria. Usted puede hacer política monetaria. Si ocupa ampliar la oferta monetaria, que no es santo de mi devoción, pues puede pedir un empréstito. Y si ocupa reducir la oferta monetaria, pues puede pagar los empréstitos que tiene el país con ese poco. Y me parece que las reservas monetarias es una parte que está ahí ociosa, ¿verdad? Habría que ver por cuánto realmente de eso es del Banco Central y cuánto se lo debe a otras personas, pero me parece que el momento es claro para dolarizar. Eso daría más estabilidad, eso sacaría a muchos, y conste que el Banco Central es muy técnico, pero sacaría esa tentación política de estar ahí. Y lo otro que yo haría, porque si uno lee la ley del Banco Central, dice los objetivos del Banco Central son la estabilidad monetaria y cambiaria, la estabilidad de precios, la creación de empleo,
Ahí yo sacaría ese y pondría que el principal objetivo del Banco Central debería ser la estabilidad de precios. O sea, es sin duda alguna, no es la creación de empleo, ¿verdad? Eso es lo primero que yo haría y con eso le estoy ayudando a la gente a quitarse el impuesto más regresivo que existe. Lo segundo que yo haría es buscar mucho más competencia en este país. Este país, el asunto no es de que tengamos una inflación baja. El asunto es que el país sigue siendo caro y lo que tenemos que buscar es abaratar el país. Pero el gran problema que nosotros tenemos es que ha habido un Estado creador de monopolios porque su ineficiencia, la única forma que le permite estar es a través de monopolios forzados, ¿verdad? Entonces, tratar de cerrar todos los monopolios posibles que el Estado y hacer una reforma constitucional como una especie de garantías económicas que establezca que en Costa Rica se prohíbe la creación de monopolios por parte del gobierno de Costa Rica. Eso a mí me parece fundamental. Y lo otro es la reforma y reestructuración del Estado. Habdeba, yo fui el único que voté un empréstito en contra la vez pasada y llegó una diputada, no voy a decir el nombre, bueno, sí voy a decirlo, Marulín, y me dijo que si yo no apoyaba a la gente de Limón. Y yo apoyo a la gente de Limón, por eso hay que cerrar Habdeba. Le digo, porque es una empresa que no produce y nos está costando. Entonces es un préstamo para pagar salarios de gente que no está haciendo nada. Y le digo, le voy a ser muy sincero, lo que comentábamos extra cámaras, hasta el candado es caro para cerrar Habdeba. Porque si ya está, digamos, funcionando el puerto, ¿verdad? De contenedores, pues que la plata se le dé directamente a las municipalidades. Porque tiene que Habdeba dársele a Habdeba para que Habdeba se las dé a las municipalidades. O sea, eso me parece totalmente ilógico. La FANAL, la cierro y el Consejo Nacional de la Producción, sin lugar a dudas. Eso no sirve para nada. Canal 13, cerrado de una vez. Y buscar abrir todos los monopolios y ahora que Trump nos está tentando a que negociemos, decirle, bueno, señor, vea, yo mando un proyecto de ley de la Asamblea Legislativa para bajar todos los aranceles a cero en este país. Y usted haga lo mismo con los productos nuestros, si queremos esa reciprocidad. Entonces me parece que hacia ahí iría la procesión. El asistencialismo no saca a nadie de la pobreza, perpetúa a la gente de la pobreza, en la pobreza. Entonces, definitivamente, no es a través del asistencialismo, sino es a través de facilitar el crecimiento económico, una vez más, que tiene que ser a través de la empresa privada. Y yo como liberal, y aquí para aclararle, Iván, porque a veces la izquierda dice que es liberal, porque uno tiene que entender que una cosa es el liberalismo económico y otra cosa es el liberalismo político. Entonces, gente como Kamala Harris dice que... Harris esa es otra cosa. Como Kamala Harris dice que ella es liberal, sí, políticamente, pero económicamente no, ¿verdad? Entonces uno siempre tiene que hacer la aclaración que el liberalismo nuestro es un liberalismo económico en el entendido de que menos Estado, mayor desarrollo, y no a la inversa como lo creían los keynesianos. Pero por ahí podría ir mucha de la procesión que uno tendría que ver. También habría que hablar si las juntas directivas son necesarias. Darle rango constitucional a la regla fiscal. Eso me parece fundamental para que no haya personas como Luis Guillermo Solís haciendo loco, pero también ahí hay que analizar un poco de si las municipalidades tienen que entrar o no tienen que entrar, quiénes sí y quiénes no realmente. Pero por ahí podría ir la procesión para lograr un mayor desarrollo en este país. Bueno, muy bien. Ahora a Iván le tengo una última pregunta de cierre, pero es algo distinta. Si tuviera que cerrar una institución ya, yo sé que es difícil porque quisiéramos cerrar un montón. Le tengo una respuesta. Pero ¿cuál cerraría y por qué? El Estado. Bueno, dentro de todas las instituciones, ¿cuál cerraría primero? Bueno, cerraría la que más gasto nos está generando. Entonces, para ir cerrando un poquito con este tema, o sea, lo que necesita Costa Rica es implementar el modelo de la motosierra, el modelo de la libertad. Y necesitamos fusionar, tenemos que... no entiendo por qué tenemos un Ministerio de la Mujer y un Instituto Nacional de la Mujer, pero igual el país está repleto de femicidios, entonces igual, o sea, hay algo aquí que no está funcionando, ¿verdad? O sea, tenemos una cantidad enorme de instituciones. Incluso yo siendo presidente de la República, yo implementaría una regla, no sé si se podrá hacer por decreto, que se implementó en Argentina, y es por cada empleado público nuevo que usted tiene que contratar, me tiene que despedir 3. Porque yo creo que el gobierno en lo que se ha equivocado profundamente es porque están impulsando constantemente ciudad gobierno y que necesitamos este montón de edificios y esto. Y claro, lo han vendido muy bien, que es para dejar de alquilarle a De Santi.
Sí, claro, sí, está súper, pero porque o sea, vamos a ver, hay un problema aquí. Y el problema no es que le estamos alquilando a Santi, es un síntoma del problema, y es que tenemos demasiados empleados públicos, innecesarios, administrativos, que no necesitamos. Va a sonar cruel, pero hay que empezar a despedir. Hay cierto precedente de lo que está sucediendo en Argentina, deberíamos ir más o menos por ese lado, y como hablábamos hace unas semanas en un grupo, ojalá que la persona que venga con esa idea, ¿verdad? De no hacer más estados, sino al contrario, ¿verdad? Ir haciéndolo más pequeño, darle más libertad a la gente, más libertad al empresario, genera más empleo, reduce pobreza. Al final eso es algo que no se puede parar. Entonces, bueno, de verdad muchas gracias por su compañía. Y ahora les vamos a contar, si usted está buscando lo mejor en esencias aromáticas, le hacemos la recomendación de las esencias Nano. Hay un montón de tipos, un montón de presentaciones, hay que para la casa, que para el carro, con sus difusores, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ahora los invitamos al mismo tiempo para que lo sigan en redes sociales, vean todo el contenido, las campañas que tienen, sus distintos productos, y recuerden que de esta manera financiamos nuestro programa. Entonces, bueno, cerramos de esta manera este bloque y ya regresamos para el último. Estas son 5 formas de aromatizar tu vehículo con nuestro kit de esencias Nano. Convierte esas largas estadías en tu carro en este lugar ideal, con aromas vibrantes, relajantes y únicos. Nuestro desodorante en formato colgante tiene mucha personalidad. Y estos ambientadores son ideales para llevar en el retrovisor del carro. Su diseño es hermoso y elegante, además de contar con deliciosos aromas. Nuestros desodorantes ambientales son ideales para eliminar cualquier mal olor. Ahora que se aproximan las lluvias, son ideales para eliminar los olores a humedad. Y por qué no, un difusor para tu carro. Además de ser hermosos, funcionan con nuestros desodorantes. Atrévete a transportarte hacia tu destino oliendo delicioso. Visita nuestro sitio web y adquiere tu kit para carro ya. Ok, estamos de vuelta. Bienvenidos a este último bloque. Y ahora de lo que vamos a hablar es de un tema que a mí me llamó muchísimo la atención. La Agenda Viva Costa Rica. Un montón de gente se reunió por allá, gente de otros partidos, zurdos y no zurdos, gente que se decía liberal y resulta que ahora son medio zurdos. Y bueno, ahí se están poniendo de acuerdo para sacar este país adelante, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver este video y regresamos a comentarlo. Hemos decidido que es realmente el momento de lanzar una línea base para conjuntar sobre ellas ideas y esfuerzos para sacar adelante una Costa Rica que sentimos estancada, que sentimos en retroceso, que sentimos violenta, en donde la inversión social se ha dejado de lado, uno de los temas por los que más he luchado en mis 30 años de vida pública. Yo sí algo tengo que reconocerle a esta gente es que saben organizarse, ¿verdad? O sea, a veces uno quiere hacer una reunión con 5, 6 o 7 liberales y nos cuesta, ¿verdad? Yo llamo a Iván y entonces, no, es que resulta que ustedes no son anarcocapitalistas, entonces no voy. Luego hablo con alguien y me dice, no, es que ustedes son demasiado libertarios y no voy. Pero esta gente hace un llamado, llega un montón de zurdos ahí, gente que ya lo vamos a discutir, redactan un documento larguísimo con la solución a todos los problemas del país, lo hacen sin problemas, se les da cobertura mediática y todo. Eso hay que reconocerlo, pero bueno, vamos a ver, ¿qué es la Agenda Viva Costa Rica? O sea, es el renacer del PAC, es la Agenda 2030 versión Wish. ¿Qué es exactamente? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Para mí eso es un rejuntado de políticos reciclados. O sea, esa es la Agenda Viva, con una clara tendencia de izquierda y estatista, que es lo que han hecho toda la vida. Y yo le dije que le iba a contar una anécdota. A mí un amigo me dice, mira, es que me invitaron a un asunto de agenda, dice, yo creo que viva, ¿vos me acompañarías a eso? Y le digo, ¿pero qué es eso? Y me dice, yo tampoco sé, pero vamos, es un asunto ahí político, pero no sé exactamente qué. Eso fue en el auditorio del Colegio de Periodistas.
desde que yo pasé por la Soda Tapia y vi a Leonardo Garnier ahí, dije yo, qué raro, aquí las cosas están raras. Después me fui para el Colegio de Periodistas y firmé un papelillo ahí y me voy sentando cuando veo entrando a Ana Elena Chacón, a Elizabeth Odio, a las diputadas que se fueron del PLP, a Guillén, secretario general de Liberación. Cuando yo me fui no había llegado Villalta, por dicha. Bueno, y creo que a don Rodolfo Méndez lo embarcaron, como me embarcaron a mí en esas. Y hasta hay una foto donde salgo yo en la pura esquina cuando Guillén se está dando un abrazo, creo que con José María Villalta. Y entonces le dije yo a mi amigo, no, pues esto es una troscada aquí terrible, le digo. Y entonces me dice, no, hagamos un trato. Dice, yo me voy. Le digo, anda, vete y yo te sigo. Entonces ni dejamos que empezara la actividad y nos tuvimos que retirar. Pero fue una de las embarcadas más terribles que yo he visto. Ahora, estos son pataletas de ahogado. ¿Por qué? Porque el PAC es un partido muerto. Es un partido que no tiene ninguna posibilidad de volver a gobernar a Costa Rica, gracias a Dios. Y está haciendo otra vez este tipo de rejuntados como lo hizo en el pasado. Al fin y al cabo, el PAC lo que fue un montón de resentidos de la unidad y de liberación, más estatistas que los que se quedaron y que ya no encontraban más campo en ese tipo de cosas. Pero yo a lo que voy es que en política hay mucho interés personal. Entonces yo le decía a la gente, mire, eso tiene posibilidades. Le digo, si hubiese 300 curules, si hubiesen unas 500 instituciones autónomas, unos 800 ministerios, le digo, sí, yo creo que ahí sí tendría posibilidad. Y no sé, poner algunas embajadas, no sé, en Zimbabue o no sé dónde más para darle campo a todo el mundo, pero sería la única forma. Pero son las mismas ideas estatistas, socialdemócratas añejas, las mismas ideas del PAC, y no le veo ninguna posibilidad que ellos tengan una solución. Están buscando coludirse, simple y llanamente, porque obviamente el PAC es un partido muy débil. El Frente Amplio es un partido que sabe que no tiene posibilidades de llegar al Poder Ejecutivo, lo más de sacar a algunos diputados, y de ahí algunos resentidos y resentidas de otros grupos que están ahí metidos. Pero ahí no hay una ideología, ni siquiera hay una línea base. Ahí lo que hay es una línea de intereses personales para asaltar nuevamente el Estado de este país. Y me parece que sería lo peor que puede llegar al país. Sí, yo estaba, cuando estábamos haciendo la tarea, ahí nos pusimos a investigar y lo que decía de que se parece a la Agenda 2030 es porque cuando uno lee la Agenda 2030, bueno, la hora 2045, uno lee eso y dice, no, pero es que es esto lo que hay que hacer para sacar el mundo adelante, ¿verdad? Hay que cuidar el agua, hay que ver los temas de género, hay un montón de cosas, ¿verdad? Lo que pasa es que nunca dicen el cómo y entonces al final, ¿verdad? ¿Verdad? Es lo que hemos hablado antes. Si yo acepto la idea de que una agenda así llegue, ya luego no me puedo quitar en el cómo y entonces hay que subir impuestos, sí, hay que quitarle propiedad a la gente, sí, porque es la única manera para... O sea, si usted lee, por ejemplo, en el documento de ellos, qué sé yo, en el eje de ambiente está lo de agua potable, lo de los océanos, recursos naturales, descarbonización, en el eje de género, violencia contra las mujeres, empoderamiento económico de las mujeres, educación con enfoque de género, porque eso nos va a sacar de la pobreza definitivamente. Y así sucesivamente en el eje de seguridad, control de armas. ¿Cómo no vamos a controlar las armas del pueblo? O sea, eso hay que hacerlo para que el país salga adelante, ¿verdad? Entonces uno lee todo eso y se da cuenta que no es exactamente lo que... Bueno, ya lo hablamos con lo de la política de Milei y obviamente esa gente no comulga mucho con las ideas, pero si usted quiere sacar un país adelante no es a través de esta agenda. Entonces me gustaría, Iván, y vos que sos más joven que nosotros dos, las nuevas generaciones, ¿qué es lo que quieren? ¿Más libertad? ¿Lo que quieren es más estatismo? Lo que quieren es que le pongan ese grillete y que no los dejen desarrollar su proyecto de vida. Voy a hacer un paréntesis, yo tengo una hija pequeñita de 10 años y siempre libertad, 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 ¿verdad? Entonces a veces me cuenta que es que no nos dejaron hacer tal cosa. Entonces ya yo voy viendo como ella, ¿verdad? Lo que quiere es que la dejen desarrollar sus proyectos, ¿verdad? Que la dejen desarrollar sus ideas. ¿Cómo son los jóvenes ahora? ¿Qué es lo que quieren? Bueno, lamentablemente no así. O sea, yo siempre fui muy... A mí siempre me gusta ir en contra de la corriente. Entonces yo siempre me peleaba contra el sistema. Sí. Incluso por lo menos yo me mandé candidato para presidente de la FEITEC. Creo que soy el único candidato de derecha que ha hecho eso no sé si en la historia de las universidades públicas o qué, pero porque somos tan poquitos. Realmente, porque cuando uno ve la juventud
y es como, están divididos como en dos partes. Y es como todo lo progre, Agenda 2030, lo que uno más que todo ve en las universidades públicas, y luego ya uno ve como el lado de lo que es tal vez como socialmente conservadores o el chavismo. Entonces, a mí la verdad me decepciona mucho, porque lo que estamos viendo es que socialmente es lo que se está debatiendo, pero económicamente, sí, claro, estatismo. Y eso es lo que a mí me tiene preocupado por el futuro del país. Y yo creo que tal vez vamos a entrar en una época de izquierda, como le pasó a Argentina, y hasta que nos aprendamos por las malas, tal vez vayamos a futuro a apostar por la ciudad de la libertad. Pero o sea, uno habla con universitarios o colegiales, y es el estatismo que con el que ya vienen es preocupante. Porque desde que están en la escuela, desde el colegio, en el colegio enseñan como materia el neoliberalismo. ¿Qué es el neoliberalismo? Es una palabra inventada por zurdos para tratar de descalificar a los liberales. Y también llaman que todo es neoliberal, llaman a Chávez liberal o neoliberal, que es ridículo. Entonces, lo que uno está viendo es el odio al liberalismo, amar el Estado, ese colectivismo. Entonces, eso es algo que más bien me tiene preocupado, y hoy más que nunca se tiene que dar la batalla cultural para que las personas empiecen a ver que estas ideas ya se intentaron y han fracasado una y otra vez, y estamos viendo en Argentina como el modelo de la libertad, las ideas de la libertad pueden más bien ser lo mejor para una sociedad. Entonces, realmente, vea lo que está pasando, vea lo que pasó con la FEUR, por ejemplo. Ahora todo el movimiento de estudiantil de la UCR anda diciendo, no, nosotros no estamos con la FEUR, no sé qué, pero son las mismas ideas. Porque llegan los de Alternativa, que es el otro partido, porque era Integra, y llegan los de Alternativa, los de Reforma Estudiantil, los diferentes asociaciones, y dicen, no, esos ellos, y estamos en contra de la FEUR, y somos oposición. Discúlpeme, pero ustedes son las mismas ideas de siempre. Sí, es un tema de nombres, pero las mismas ideas. Sí, son las mismas ideas. O sea, le pones otra etiqueta, pero al final es lo mismo, porque realmente el socialismo, el nazismo, el comunismo, la socialdemocracia, al final todo es el mismo principio estatista, colectivista de mierda, que al final lo que hace es destruir a los países, y la gente no entiende, porque suena bonito en papel, pero lo que hace es destruir absolutamente todo. Entonces, yo en lo personal, yo creo que, o sea, la juventud lo que hoy quiere es más estatismo, y hay que ver cómo se combate eso. Bueno, ahora que Iván decía lo de que hay que dar la batalla, en Estudiantes por la Libertad nosotros hemos hecho muchas charlas, por ejemplo, en escuelas y colegios. Y es muy interesante porque cuando uno habla con jóvenes de 14, 15, 16 años, ni saben de las ideas de la libertad. Ellos saben y creen que viven en un país libre, pero cuando uno les hace ese contraste, por ejemplo, con lo que se ve en redes sociales de Venezuela, o lo que se habla, ya no se habla tanto de Cuba, pero ¿verdad? Sí, sigue estando ahí la evidencia. La gente sí consume, sí le gusta el tema de las ideas de la libertad. Entonces hay que seguir, ¿verdad? Hay que sembrar la semilla, que la gente no se quiera meter, etcétera. Pero me gustaría preguntar, don Eric, ¿usted no cree que es, cuál es la palabra, tal vez hipocresía o una farsa de la izquierda seguir diciendo que más burocracia es lo que va a sacar el país adelante? Que más burocracia es lo que va a generar empleo, que vamos a estar todos mejor con más instituciones, porque estas agendas, dicho sea de paso, no se administran solas. O sea, ahí hay una persona que las está controlando, hay más gente, más manos, más ojos, es un aparato estatal enorme, y no es exactamente ese el camino. ¿Cómo ve usted esto? Esto viene, inclusive, bueno, con los objetivos del milenio, pero también viene, acuérdese, con algo que se llamó el Foro de Sao Paulo. Y esa semilla la diseminaron por toda América Latina. Hasta me acuerdo que me tocó atravesar la UCR, no sé en qué andaba yo, y había un foro de la CELAC, creo que era, con unas tarimas y la patria grande y las ideas de Chávez. Y bueno, yo hasta que me sentía horrorizado de pasar por ahí. A mí lo que pasa en la UCR no me sorprende. Yo estuve buena parte de mi vida en la Universidad de Costa Rica, y tal vez lo que diga Iván sea cierto si uno lo percibe desde la óptica de las universidades públicas. Las universidades públicas, que ya los estudiantes son menos del 50% de todos los estudiantes en educación superior. Pero si uno lo analiza desde la perspectiva de la educación privada, donde la mayoría de gente trabaja,
y se quiere formar un futuro, ahí la tortilla se da vuelta y yo creo que sí hay mucha esperanza en las nuevas generaciones de dinamizar el liberalismo económico y las ideas de la libertad como tal. ¿Y por qué? Porque hay gente que todos los días tiene que ver cómo hace para pagar la universidad, para salir de estudiar a las 5 o 6 de la tarde, llegar a una universidad y seguir estudiando. Entonces la gente que en una buena parte están incorporados al sector productivo de Costa Rica, esa gente me parece que es una generación que puede perfectamente calar muy bien las ideas de la libertad. Lo segundo es que yo siento que el costarricense promedio, y a la izquierda esto le duele, es menos colectivista ahora y más individualista. Entonces me parece que también desde esa óptica de respetar su espacio, las tres cosas que dijimos, la vida, la libertad y la propiedad privada, me parece que ahí podemos inyectar muchísimas cosas de las ideas liberales como tal. Pasamos una noche muy oscura con los gobiernos del PAC y un Ministerio de Educación encabezado por Leonardo Garnier, con unas ideas que empezaron desde abajo, en contra del TLC, en contra todo, desde la escuela hasta el colegio, y obviamente ese germen se termina de cultivar con generales y otro tipo de cosas. También tenemos que analizar el último dato, dice que solamente, no me acuerdo si era el 61 o el 39% de la gente entre los 18 y los 25 años, ¿verdad? Que esa es la edad que uno dice para estar en la universidad, están en la universidad. Creo que era solamente el 39%. O sea que hay un 61% que no están accesando a ese tipo de cosas. Bueno, esos sectores precisamente va a ser difícil de sacar. ¿Por qué? Porque esos sectores, y eso está más que demostrado si uno tira una regresión, ¿verdad? De que a mayor grado de escolaridad, pues los salarios tienden a ser mayores. Entonces ahí también hay que analizar otro tipo de cosas, porque yo puedo tener muchos años de escolaridad, y lo hablábamos ahora, en carreras que el mercado no está demandando. Vea que aquí, increíblemente, en las áreas STEM que llaman, ¿verdad? Y sobre todo en la parte de ingenierías, de este tipo de cosas, es las carreras que menos gente está viendo. Entonces yo pienso que bajo una estructura donde las universidades privadas pueden encabezar un movimiento importante hacia esas áreas y motivar esas áreas, y bajo el pensamiento de que el sector joven, trabajador y que estudia al mismo tiempo es un nicho de mercado importantísimo para difundir las ideas de la libertad, yo sigo teniendo esperanza en que Costa Rica se puede rescatar de esa oscura noche que nos trajo Laura Chinchilla, Luis Guillermo Solís y Carlos Alvarado. Y por qué no decirlo, el señor que actualmente está en Zapote. Bien, yo coincido, o sea, creo que similar a como se vivió en Argentina, por ejemplo, ¿verdad? Hubo un momento en el que los jóvenes eran el estatus, ¿verdad? Y entonces ahora hay toda una batalla en contra, ¿verdad? De todo ese estatismo, ¿verdad? Obviamente está liderado por una figura reconocida a nivel mundial y todo, pero sí creo que los jóvenes buscan eso, los jóvenes buscan libertad, ya no tienen muchos favores políticos que pagar, por ejemplo, entonces a mí qué me importa, yo voy haciendo mi camino, mi vida, y lo que decía don Eric me parece importante, el tema de que a veces se dice que somos muy individualistas o muy egoístas. O sea, si cada uno hiciera eso con su propia familia, ¿verdad? Y lo llevara de esa manera, quizás habría un resultado muy diferente a nivel país, ¿verdad? Ahora, me gustaría tal vez, como les decía hace un rato, les tengo un juego. Vean, les voy a plantear ahí un tema y ustedes me dicen de las instituciones o de lo que les voy a decir, ustedes me dicen cuál cerrarían, cuál salvarían y cuál liderarían ustedes. Entonces, vamos a ver. Si tuvieran que escoger, así como les acabo de decir, cuál cierran, cuál salvan y cuál lideran. Si tuvieran que escoger entre la Caja, el IMAS y Agenda Viva Costa Rica, ¿cuál cierran, cuál salvan y cuál liderarían ustedes? Iván. Bueno, Agenda Viva lo cierro. Sí, Agenda Viva se va. Se va. Salvo Limas y lidero la Caja. La Caja. Okay. La Caja hay mucho que se tiene que hacer. Pero, si tuviera el control, o sea, si tuviera los votos en la junta directiva, ¿qué no haría yo en la Caja para mejorar el sistema? Sí, se podrían hacer muchísimas cosas, ¿verdad? Si no me equivoco, dicen que es la empresa más grande de Centroamérica. ¿sabes? Porque tiene... Entonces, empezando por ahí, hay que ver cómo mejoramos eso. Entonces,
En mi caso así sería. Que me ven, don Eric, la misma dinámica, la caja, el IMAS o Agenda Viva Costa Rica, que es la solución a nuestro... Créame, don Eric, es la solución a nuestros problemas. ¿Cuál cerraría? Agenda Viva no la cierro porque la van a cerrar los electores Muy en bien. las próximas elecciones. Excelente. Entonces esa la cierran sola. Se cierra solita. Se cierra sola. Está bien, muy bien. El IMAS o la caja. La caja tal vez yo la lideraría haciéndole las transformaciones del caso, quitando la obligatoriedad y volviéndola a la idea de un seguro social donde la gente pueda escoger. Y esa misma forma donde la gente puede escoger va a hacer que tenga que competir y que tenga que competir con calidad y con eficiencia, ¿verdad? Igual que le pasa al ICE, por lo menos en telecomunicaciones. ¿Ah? El que hay que competir o se queda afuera, de una u otra forma. Ok. El IMAS yo lo dejaría también, podría ser que yo lideraría el IMAS, pero sobre todo para igualdad de oportunidades. Buscar no una igualdad social, sino una igualdad de oportunidades en el entendido que aquellos sectores que no tienen cómo hacer las cosas por sí mismos, qué sé yo, una madre con 2 hijos, que uno tenga parálisis cerebral o algún tipo de discapacidad que le impida accesar a todos, pues ese tipo de ayuda se tiene que brindar. Y que sea una ayuda condicionada. Condicionada en el sentido de que yo le doy la ayuda, pero usted tiene que sacar ciertas notas en el colegio y si no la saca, que nos diga por qué. Y hacer una base de datos donde en las instituciones sociales se hable, no solo el IMAS, sino también asignaciones familiares y otras que hay por ahí, ¿verdad? Y tener una sola base de datos de gente en pobreza para poder ayudar precisamente a ese tipo de gente. Pero por ahí iría la procesión. Cuando usted fue diputado, usted había presentado una iniciativa para poder, ¿verdad?, consolidar. Habíamos propuesto lo que se llamaba el Ministerio de Asistencia Social, que precisamente funcionaba a varias instituciones, junto con otro segmento ahí del Ministerio de Trabajo. Pero obviamente yo presentaba proyectos casi que por deporte, porque yo sabía que no me los iban a aprobar. Creo que solo uno me aprobaron en 4 años. Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por acompañarnos. Y si usted está buscando un sistema de facturación electrónica, les vamos a dejar aquí los datos de nuestros amigos de Epsilon Software. Es un sistema muy dinámico, robusto. Aquí van a ver sus números de teléfono, redes sociales. Ahora que hay que hacer factura para todo, porque si no, Hacienda y todo este asunto. Entonces, bueno, ahora los invitamos a que lo sigan. De esta manera nos vamos a la última parte de nuestro programa, que es el saludo que les había contado. Ahora vamos a mandarle un saludo a quien ustedes quieran mandarle un saludo. Ya yo le he mandado saludo a la lista de la caja, a la gente de los sindicatos que fue a hacer una marcha ahí, ¿verdad? A la Asamblea Legislativa. Y esta vez voy a mandarle un saludo a la gente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Me parece que son un ridículo. O sea, lo hablábamos ahora hace un rato, no es algo de ahora, es algo desde siempre. Y yo vacilaba con unos amigos y les decía, ¿sabe cómo no habría ese tipo de problemas? Cerrando la Federación de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica. Y siempre hacemos la misma analogía porque decimos, ¿sabe cómo no hay listas de espera? Cerrando la caja. ¿Sabe cómo no hay este tipo de problemas de escuelas que no puedan abrir? Cerrando el Ministerio de Educación, ¿verdad? Entonces, un saludo a usted, Federación de Estudiantes, por esos millones que se perdieron, se robaron o no se sabe, ¿verdad? Yo no lo voy a juzgar, por ahí hay algunos mecanismos que están activos, pero un saludo a todos ustedes. Iván. Bueno, a mí me encantaría mandarle un gran saludo, desearle mucha suerte ahora que es jefa de su fracción a doña Rocío Alfaro. Muy bien. Por supuesto, a ella un gran saludo. Y como recomendación, como ella es tan defensora, ¿verdad?, de la dictadura venezolana, porque usted no va y habla con los refugiados venezolanos que están llegando al país, los ve a los ojos y le dice que lo que usted opina de Maduro, a ver qué les dicen ellos, ¿verdad? Entonces, un gran saludo a Rocío Alfaro. Sí, y doña Rocío, ahí varias veces le he comentado en Instagram, usted no me responde, pero yo quiero un pin de esos que usted tiene en la Unión Soviética. Entonces, si me puede responder, porfa, buenísimo. Ahí yo puedo ir a la asamblea, lo recojo, nos tomamos un cafecito y conversamos. Don Eric, un saludo para cerrar. Un saludo fraternal a los 45 diputados que va a sacar el chavismo en las próximas elecciones. Futurología. Yo creo que se me van a quedar, si la hiciera por escrito, yo creo que se me van a quedar notitas en la página de Word de la computadora. Que eso, definitivamente, 45 diputados, señores, seamos serios. Ni en los sueños de fentanilo de alguien por ahí
podrían lograr 45 diputados. Entonces, un saludo enorme para esa asamblea que casi podría reformar la Constitución de cabo a rabo, si quieren. Un gran abrazo. Muy bien, un saludo a todos ellos. De esta manera llegamos al fin de Ruge la Libertad. Recuerden seguirnos en redes y los esperamos en el próximo episodio.